¿verdad? Un título, no. Porque eres valioso, puedes hacer eso y aquel bien todo lo que te plazca. Pero nada le va a añadir más valor del que ya tienes como persona. No sé si ustedes comparten esa idea conmigo. Amén. Pero creo que ese es lo que me enseña la palabra. Ese es lo que me enseña la Escritura. Sí. Hermanos, el ambiente, repito, hermanos, atenta contra la identidad, la cultura, el medio en el que estamos viviendo, ¿verdad? Nos estimula a ser copias de otras personas. Nos estimula a tener una identidad débil, ambigua, seguidores, como lo decía al principio, hermanos, fanáticos, ¿verdad? Fanáticos, sí, sepan, ¿verdad? Sepámoslo bien, ¿verdad? Que las personas fanáticas, a la larga, son personas con una muy pobre identidad. Una muy pobre identidad. Bueno, el segundo punto, hermano. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es ese. Dios respeta nuestra identidad. Hermanos, nosotros utilizamos mucho una frase, ¿no? Los amigos que nos visitan. Les voy a dar una frase que los cristianos utilizamos mucho, ¿no? Evangélicos usan mucho, ¿no? Y es que Dios es un caballero. ¿Será o no será? Amén. Sí, Dios es un caballero, ¿verdad? Respeta tanto nuestra identidad que, por ejemplo, miren, cuando Jesucristo anduvo con los discípulos, Él se rodeó de 12 personas diferentes. Pero no simplemente para pasar el tiempo, hermano, fue para que ellos crecieran al lado de Él. Y aunque nos parezca un poquito absurdo también, ¿no? Para Él crecer al lado de ellos. Porque la Biblia dice también en hebreo que Él aprendió la obediencia, ¿no? Él como que todos los días aunque Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Era el hombre perfecto. Pero la Biblia dice que Él también aprendió la obediencia, ¿no? Hermanos, Él sabía que entre los 12 había uno que le iba a entregar, que había un Judas allí. Sin embargo, nunca leemos en la Biblia hablando de Jesucristo o Jesucristo hablándole a los discípulos con indirecta, ¿verdad? Sí, yo sé que, bueno, por aquí hay una cuerdita de hipócrita, ¿verdad? Y yo sé que sí, y que discípulos míos, pero yo sé que por ahí hay alguien que... ¿Se imaginan a Jesucristo? Si yo no he leído todavía eso en la Biblia, ¿no? Por ahí le meten a uno las puñaladas traperas, por allí, cosas de esas, ¿no? Pero nunca Jesucristo hizo referencia a Judas en términos escondidos, ocultos, así como para decir, para crear entre ellos un mal ambiente, para que la gente sospechara y para que le sacaran el cuerpo a Judas. Nada de eso, hermano. Usted lo lee en la Biblia. ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Se imagina, hermanos, el momento después de la crucifixión, ¿verdad? ¿Se imagina a los discípulos, a Juan, por ejemplo, diciendo, ¿quién iba a creer? Ese Judas tan mosquita muerta que era, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que Judas iba a entregar al Señor? O a Pedro, yo sí me lo imaginaba. Eso yo lo tenía metido entre cejas y cejas, que era Judas, ¿verdad? Hermanos, no, nunca, ¿verdad? Porque esa fue parte del aprendizaje que Jesucristo creó entre los discípulos, hermanos. Él respetó la identidad de ellos. Hermanos, había gente con diferentes opiniones allí. Sin embargo, Él fue moldeando, ¿verdad?, el carácter de ellos, no de manera obligada, no de manera solapada, ¿verdad? No con malicia, hermanos, sino con la verdad. Con la verdad. Hermanos, convirtiéndose Él, ¿verdad?, en un buen modelo para ellos. Pero yo sí me imagino a los discípulos abatidos, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que ser Judas, verdad? Caramba, pero qué triste. Si todos éramos amados por el Señor, si todos amábamos al Señor por igual, ¿por qué Judas tuvo que entregarle, verdad? ¿Qué mal halló en Jesucristo para que le entregara? Yo sí me lo imagino así, ¿verdad? Y abatidos, llorando tanto por su maestro como por Judas, ¿verdad?, el que le entregó. Miren, hermanos, estaba pensando en una canción cuando escribía esto de que Dios respeta nuestra identidad. Pensé en una canción que fue muy famosa y que compuso uno de los ex Beatles, ¿verdad? Él compuso una canción, imagina, ¿no?, el nombre de la canción, la traducción por lo menos, ¿no? Y la letra deja entrever lo hermoso que sería el mundo
si no existieran fronteras, si hubiese un solo idioma, si estuviésemos en igualdad de condiciones económicas y sociales. Y uno dice, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa canción, qué bella canción, ¿verdad? Tremendo, gloria a Dios, así debería ser. Y yo examinaba esa canción a la luz de lo que dice la Biblia, y resulta que no. Dios es partidario de que existan fronteras. Es más, Dios fue el que creó la confusión de lenguas. Es decir, Dios está de acuerdo con que existan diversas lenguas. Después del pecado, así es que debe funcionar el mundo, ¿no? Así es como debe funcionar el mundo. Repito, aunque la canción muy utópica, ¿verdad? Pero no está de acuerdo con los principios bíblicos. Porque, repito, Dios sí está de acuerdo con la frontera, con la división de razas, ¿verdad? Y con la división en naciones, pero que en cada nación, ¿verdad?, haya justicia, que una nación respete a otra, ¿verdad? Es decir, hermano, Dios respeta nuestra identidad. Dios inclusive respeta eso que nosotros llamamos divisiones en países, divisiones en cuanto a cultura, ¿verdad? En cuanto a forma de ser, idiosincrasia, lo que se le llama la idiosincrasia de cada persona, ¿verdad? O de cada grupo étnico, ¿verdad? Hermanos, Dios respeta, repito, y Dios valora al ser humano, simplemente porque cuando Dios creó al ser humano, Dios nos creó bajo ciertos principios, bajo ciertas pautas que Él mismo estableció, y a la larga Él respeta al ser humano. Hermano, pero Él sí aboga por una identidad definida. Por ejemplo, en Juan el capítulo 21, vamos a abrir nuestra Biblia un momentico allí en Juan el capítulo 21. Juan capítulo 21. Yo quiero, bueno, mientras ustedes ponen el dedito por allí en Juan 21, yo quiero ir a otra cita, porque, hermano, yo encontré este párrafo. Cuando uno busca el contexto, ¿no? Bueno, pero ¿por qué el Señor se le afincó así tan fuertemente a Pedro? ¿Por qué el Señor como que lo golpeó tan duro? Y buscando en el contexto, ¿por qué? ¿Por qué? Yo encontré otro versículo, hermano, en Mateo 26, 33. Posiblemente esto pasó solamente unos 5, 6, 7 días antes de la crucifixión, ¿verdad? Y desde el momento de la crucifixión hasta este evento que estamos leyendo aquí en Juan 21, posiblemente no pasaron muchos días, ¿verdad? Lo que hubo de intermedio fue la crucifixión y la resurrección. Pero ¿por qué el Señor se le afinca tan duro? Miren lo que leemos en Mateo 26, 33. Cuando el Señor les dijo a los discípulos que Él iba a ser crucificado, tenía que ir a Jerusalén y padecer, el apóstol Pedro le dice, entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Señor, tú dices eso y posiblemente Juan y el otro, eso te van a dejar, pero Señor, yo nunca te voy a dejar. Señor, si es posible padecer contigo, a tu lado, Señor, bueno, siempre voy a estar aquí pegadito a ti, ¿verdad? Hermanos, ahora yo veo al apóstol Pedro, ¿verdad?, como un hombre cuya identidad no estaba bien formada todavía. Y es por eso que el Señor le da pero bien duro en lo que nosotros acabamos de leer en el capítulo 21 de Juan. Ahora sí, donde tenían el dedo puesto, pasen allí, ¿verdad? Juan 21, versículo 13 en adelante, o versículo 15 en adelante. Dice la Biblia de la siguiente manera. Miren un momentico para acá. Hermano, para usted, quizás no sé si para usted, pero para mí, ¿verdad?, que a veces me comparo con otros. Bueno, gloria a Dios, Señor, yo no soy tan mal cristiano, ¿verdad, Señor? Yo me porto bien, por lo menos mejor que fulano y mecano, ¿verdad? Señor, gloria a Dios. Yo sí, es más, creo que de la mayoría, Señor, yo debo estar por ahí de primero, de segundo, de lo que yo conozco, ¿no? Hermano, ese era Pedro, pero no solamente Pedro, no sé si a mí me ha pasado, no sé si usted por casualidad por ahí le habrá pasado, ¿no? Comparándonos con otros, lo que revela que nuestra identidad no está muy clara, ¿verdad? Porque a la larga, hermanos, cuando estemos delante de Dios, y estamos todos los días delante de Dios, Dios no nos está comparando con nadie. ¿Usted sabía eso? Dios no te está diciendo, hey Gonzalo,
Hoy te portaste un poquitico mejor que Gloria.